Buenos días con todos, les saluda el médico Santiago Muñoz Palomeque y les voy a hablar acerca de factores predisponentes y métodos de suicidio. Como ya sabemos, el suicidio es el acto de acabar con la vida de uno mismo de una manera voluntaria. Esto en la actualidad es un serio problema de salud pública que afecta sobre todo a los jóvenes y a los adultos mayores. Según cifras de la OMS, anualmente fallecen por esta causa de 800.000 hasta 1 millón de personas. Sin embargo, se cree que pueden ser las cifras mucho mayores, al punto que en el 2014 se cataloga a esta como la 15ª causa de muerte más frecuente a nivel mundial. Se ha visto que la tasa de mortalidad global por esta causa es de 16 por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, en Latinoamérica, en países como Argentina se ha visto una menor tasa de mortalidad, siendo un 7.2 por cada 100.000 habitantes y predominando entre personas de 15 a 24 años. Por su parte, en Colombia hemos observado una tasa de 4.4 por 100.000 habitantes y falleciendo sobre todo personas de sexo masculino con un promedio de 34 años. A su vez, en Ecuador hemos visto una tasa de 9.2% por cada 100.000 habitantes que se ha incrementado hasta un 10.39% en el 2016 y si bien ha disminuido en mujeres adolescentes y en adultas jóvenes, se ha visto un incremento drástico y preocupante tanto a niñas como niños y adolescentes varones, de tal modo que se ha visto que el mayor riesgo de mortalidad por este acto en nuestro país es sobre todo en varones de entre 15 a 24 años. Pues bien, hemos realizado una revisión sistemática con el fin de determinar cuáles son los factores que predisponen a las personas a cometer este acto y cuáles son los métodos predilectos para el mismo. Para ello, recurrimos a las bases de datos científicos ScienceDirect, PubMed y Google Académico, obteniendo un total de 36.000 resultados, de los cuales tras un proceso de exclusión muy exhaustivo hemos obtenido 38 artículos sobre los cuales se basa el siguiente análisis. Pues bien, en cuanto a los factores predisponentes, la literatura médica describe a los factores personales o universales y a los factores sociales o comunitarios. Los factores distales hacen relación también a los factores personales, mientras que los factores proximales hacen relación a los sociales. En cuanto a los factores personales, como el nombre lo dice, son aquellos que hacen referencia hacia el individuo en cuestión. De ellos destacan los trastornos mentales o psiquiátricos, ya que se ha visto que de estos pacientes un 90 o 95% de los que tratan de acabar con su vida finalmente lo consiguen, lo cual es muy preocupante. También se ha visto que el factor de riesgo más importante son los intentos de suicidio previos. Otros factores van a ser los condicionantes biológicos, sobre todo la herencia genética y la psicopatología paterna. También se asocia a ellos las adversidades infantiles, destacando sobre todo la violencia infantil y el maltrato, tanto físico como psicológico y sexual. Se destaca también un factor de riesgo al sexo masculino a las edades de entre 15 y 25 años y mayores de 65 años, a los pacientes de raza blanca y pacientes que hayan tenido pérdidas relacionales o financieras recientes. En cuanto a los factores sociales, hemos visto que los principales van a ser las condiciones de la vivienda, la religión, ya que hay religiones que aplauden este acto, también la integración y el apoyo social que presente este paciente, las relaciones conflictivas, sobre todo el divorcio, las poblaciones inmigrantes, ya que tienen que vivir serios problemas y es un cambio muy brusco el que sufren algunos en el nuevo país en el que se encuentran, los extremos de la organización social, sobre todo aquellas condiciones de pobreza y de pobreza extrema, y también el desempleo, ya que se ha visto que esto conlleva niveles muy altos de estrés que a su vez van a involucrar pensamientos de suicidio y con el tiempo consumar este acto. Cabe destacar también la intencionalidad. Para ello les presento este artículo que fue el que más destacó de todos los que revisamos, en el cual Naudó y sus colaboradores hacen un análisis, una autopsia psicológica a los pacientes que fallecieron por suicidio y encuentran que hubo una intencionalidad previa de un 21%. También algunos de ellos verbalizaron el deseo de morir y la mitad de los mismos
ya realizaron preparativos previos. Asimismo, muchos de ellos ya adquirieron un arma, un cuerda o veneno, otros visitaron a algún familiar o a un amigo que no veían hace mucho tiempo, otros ya dejaron indicaciones concretas en caso de su muerte, realizaron cartas de despedida y también realizaron testamentos recientes o bien ya distribuyeron sus bienes en vida. Esto nos hace reflexionar y nos hace dar cuenta de que el suicidio no es un acto impulsivo, sino más bien es un acto premeditado y con intencionalidad, por lo cual debemos tener siempre presente que si un paciente manifiesta su deseo de morir, probablemente lo intente. Entonces debemos de tener en cuenta y realizar acciones que vayan en contra de este acto y de estos pensamientos. Pues bien, en cuanto a los métodos de suicidio, hemos clasificado según los diferentes continentes, países que destacaban en cada uno de ellos, y como podemos observar, el método predilecto en todos los continentes y en la mayoría de los países fue el ahorcamiento. A su vez, le siguen las precipitaciones junto con otros métodos en continentes como Asia y Europa, por ejemplo en España, y a su vez el envenenamiento por pesticidas, destacando sobre todo en el continente africano y en el continente americano, en países como Ecuador. También las armas de fuego y el envenenamiento por pesticidas destacaron como principal causa en Estados Unidos y en Reino Unido, respectivamente. En cuanto al sexo, vimos que hubieron unas ligeras variaciones entre los métodos, observándose una predilección por los métodos más agresivos por parte de los hombres. En cuanto a las armas de fuego, si bien nosotros creíamos que este era un método, por decirlo así, el más frecuente, se ha visto que su frecuencia de utilización en los diversos países fue muy baja. Únicamente destacó en los Estados Unidos, en los cuales sí fue el principal método. Pues bien, en cuanto a la residencia, vimos que asimismo vieron unas ligeras variaciones tanto en la residencia urbana como en la rural, observándose que en el área rural prefieren el envenenamiento y la intoxicación por pesticidas como métodos principales, mientras que en el área urbana se prefieren el ahorcamiento y las precipitaciones. Esto probablemente por el alcance que tengan hacia los respectivos métodos y la facilidad de recurrir a los mismos. Finalmente, en cuanto a la edad, pudimos observar que las personas jóvenes prefieren métodos más improvisados, tales como las precipitaciones o los ahorcamientos y las intoxicaciones. Por su parte, las personas ya maduras y de edad adulta prefieren métodos más letales como las armas de fuego y el ahorcamiento. Pues bien, en cuanto a las conclusiones a las que llegamos, cabe recalcar que la elección de los métodos se va a deber sobre todo a la localización en la que esté la persona y el acceso que la misma tenga hacia los diferentes métodos. Sin embargo, destaca el ahorcamiento como método principal en todo el mundo. Y finalmente, un mensaje y como conclusión, la necesidad de un mayor reconocimiento de la presencia de todos estos factores de riesgo que hemos mencionado en nuestros pacientes, ya que si una persona, como hemos visto, manifiesta este deseo y ya ha presentado intentos previos o alguna conducta que nos oriente a pensar que desea acabar con su vida, nosotros debemos ya emprender con medidas que contrarresten estos pensamientos para así prevenir que se cometan estos actos, ya que va a ser mucho más fácil prevenir que cometan el acto a tener que tratar de contrarrestarlo ya cuando la persona llegue a nuestras emergencias, probablemente con un resultado fatal. Asimismo, recalcar y enfocar en un mayor incremento en las medidas de restricción y concientización a la población en general para evitar a los accesos a los diferentes métodos. De esta manera también evitar los desenlaces fatales. Para esto, nosotros en la práctica médica y sobre todo en la atención primaria podemos utilizar algunas escalas. De ellas, personalmente destaco a esta que es la SAD-Pearsons, en la cual únicamente mediante la anamnesis vamos a poder determinar cuál es el riesgo que tienen nuestros pacientes para cometer el suicidio y emprender estas acciones para contrarrestarlo. Finalmente, para presentarles la portada del artículo en cuestión, el mismo que se encuentra al momento en trámites para ser publicado. Como pueden observar, tienen mi correo electrónico a su disposición y en caso de surgir alguna duda o inquietud pueden hacérmelas llegar y yo con mucho gusto estaré respondiéndolas. Sin más que decirles, presento las referencias bibliográficas y les agradezco por su gentil atención. Muchas gracias.